especial. Y quiero señalar que Capitán Coraje tiene un programa interesantísimo de recreación histórica, principalmente para las escuelas. Está en la hoja que les traigo a ustedes. Lo habrán visto quizás en San Juan, andando por las calles de San Juan. Y entonces se está documentado en la página de Facebook que él tiene también, todas las escuelas que van a San Cristóbal, al Morro y a los, ¿cómo que tú le llamas? Son aventuras históricas. Hay unos túneles. Sí, la tercera línea de defensa. En la tercera hay unos túneles y se meten por los túneles y todo ese tipo de cosas. Es un conocedor de la historia de los castillos, de los fuertes de Puerto Rico, que es un tema interesantísimo. La verdad es que tenemos aquí unas joyas arquitectónicas que apenas la vemos de lejos, ¿no? Pero no las estudiamos, no las conocemos, cómo se construyeron. Por ejemplo, casi nadie conoce cómo se construye el Morro y la arquitectura militar de la época. ¿Por qué tenía que ser así asado? Y las líneas de cañones que tiene. Ustedes saben que tienen 3 líneas de cañones, ¿no? Una línea casi lo vemos por aquí. Y es un gran colaborador del Centro de Estudio Avanzado. Y la idea es que nos enseñen las armas, réplicas de armas del siglo XVIII principalmente, que utilizaban los corsarios, para no decir los piratas. Y te dejo aquí para que tú expliques lo que tienes acá. Gracias. Por aquí, por favor. Aquí. Y está en play. Sí. Sí, buenos días. Pues, como recreador de la historia, todo el trabajo hecho por artesanos de Puerto Rico, desde los vestuarios a los accesorios. Estos armamentos los traemos inertes de Europa. Diferentes modelos, calibres y nacionalidades. Aquí tenemos la Baby Philadelphia calibre 35. Ella surge por una necesidad. Las primeras 13 colonias estaban comenzando los aires de independencia y hubo un momento que a Filadelfia les prohibieron estar armados a los ciudadanos. Y así nace esta pieza. Todavía 100 años después fue tan exitosa y tan efectiva que la utilizaron contra Lincoln. Acá en Puerto Rico le adaptamos un sistema de armamento en la que le agregamos unas cápsulas de pólvora y recreamos el sonido. Tenemos estos dos modelos, parecidos, iguales, pero diferentes a la misma vez. Tenemos a la italiana y la franco-italiana. ¿Qué sucedió aquí? Los italianos tenían su modelo. Recuerden que esto es avancarga. Las modernas de hoy son retrocarga. Se cargaba para la parte de la frente del ánima. Pero los italianos tenían su modelo. Y esta surge cuando los franceses invaden Italia. Estas son parecidas, pero no son iguales a la misma vez. Estos 3 modelos que les presenté usan una pequeña bala redonda, calibre 35, calibre 50. Aquí, Cuando tú dices calibre 50, es similar a una pistola 45. Vamos a verlo de esta manera. Es la combinación de la munición con la bala. La combinación de ambos es la que hace el calibre. Ya aquí tenemos los trabucos. Bombarda, naranjero, bocarda, según la región. Más conocida también en inglés como blunderbuss. Estos son calibres 70. Este modelo a la inglesa. Ya aquí no se utiliza una bala redonda. Aquí utiliza una bolsa de metralla, que es una bolsa llena de pedazos de metal.
cuando sale impulsada la munición, no sale una bala redonda, lo que sale es una lluvia de metal que cubre una amplia área. Como la escopeta, como la escopeta de hoy día. Como la escopeta de hoy día. Pero todo eso te pide de chispa. Todo es llave de chispa. Lo más moderno que había en la época. Eran las más efectivas también. Y esta es a la austriaca. Modelo austriaco. El Corsario tiene la ventaja que no tiene un uso armado establecido. No tiene un armamento establecido. A diferencia de si fuera un soldado militar, la infantería pues tenía su uniforme y su arma reglamentaria. Y asimismo las diferentes divisiones como la artillería. Yo comencé la recreación con la infantería del Imperio Español, luego pasé a la artillería, pero tenía conflicto con estos grupos, puesto que trataba mucho un sistema de recreación histórica a nivel más de entretenimiento, de show turístico. Así que deserté y formé mi propio grupo, Corsarios del Caribe. Aunque me vean a mí solo andando, tengo un ejército, un equipo de trabajo tras bastidores, los artesanos de Puerto Rico, y son un montón. ¿Alguna pregunta? ¿Qué alcance tiene cada arma? Dependiendo. Esta no tenía mucho alcance, esta más bien era para disparar de cerca. Se puede llevar de escondida. Otra ventaja era la favorita de corsarios y piratas. Casi todo el mundo tenía una de estas, en especial a la hora de jugar a las cartas. Estas, los trabucos no tenían tanto alcance como tal, excepto las de cacería, que tenían un cañón largo. Estas tienen un poquito de alcance. También se utilizaba este tipo de armamento para los vuelos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recuérdense que Corsario del Caribe es una organización, como su explicaste, Sin fines de lucro de recreación histórica. que da recreaciones históricas a los grupos de estudiantes. Así que si alguno tiene interés para un grupo de estudiantes particular, tú le puedes dar el teléfono. Sí, le tiene otra tarjetita con la hoja. ¿A alguien no le ha dado? La próxima expedición tuya, ¿dónde va? La próxima expedición, capitán. Pues la próxima expedición ahora tengo un grupo de estudiantes de Bayamón, unos 50, 60. Vamos a hacer, yo tengo 3 rutas, 2 son para escuelas y otra es para grupos de familia, porque es tan drástica que perdemos contacto con el mundo moderno durante 3 horas. No existe nada del mundo moderno. Entramos por un túnel alumbrándonos con velas y hacemos la ruta de la tercera línea de defensa. Saben que acaban de aparecer las murallas enterradas. La primera línea de defensa está A la entrada de San Juan. Está cerca de Porcaño, ¿no? Corrígeme. Sí, todas desde el Escambrón, batería del Escambrón. La primera línea de defensa El fue la Fortín San Jerónimo, a la entrada del hotel, la batería San Ramón y el puente San Antonio. Todo esto está presente, la gente no lo ve hasta que yo se los muestro. Todas estas estructuras existen. La primera línea Hasta de- los arcos del puente están presentes. Nunca los habían visto. Entonces que desarrollamos esta actividad para que vivan la experiencia. A la misma vez pues recreamos una batalla, formamos un tiroteo, distribuimos espadas de látex, nos dividimos en 2 bandos y sálvese el que pueda. Si esto no es por martirio, ¿cuál es la dinámica para hacer estallar el fulminante? Movemos el rastrillo. El pie de gato sostiene una piedra. La piedra con el metal hace la chispa que activa la pólvora del oído y provoca la combustión interna dentro del ánima. Acá nosotros pues hicimos esta adaptación. Un tapado.
para allá, ¿no? Sintieron la onda expansiva. Eso lo inventamos aquí en Puerto Rico. De hecho, llevamos 10 años trabajando en un artefacto. ¿Te imaginas después que tú tiraste este tiro en medio de una guerra, tienes que volver a cargar? Eso es. Así es. Por eso es que en las batallas los ejércitos lo que hacían es que dividían todos los soldados simultáneamente, disparaban a la orden. Lograban hacer 3 tiros por minuto. Si recreamos mentalmente cómo era en aquellos momentos de la batalla, no era una batalla tan lenta como hoy día, pues estábamos pues contaminados con el mundo moderno y vemos como muy lento esa actividad. Pero imaginen, 2000 soldados disparando 3 tiros por minuto, y estamos hablando de un gran tiroteo. Así mismo sucedía con los cañones, en especial los barcos. Los barcos tenían este problema. El barco más pequeño tenía la ventaja. Es más fácil darle a un barco grande, el barco grande el pequeño. Se apuntaban todos los cañones a la misma vez, disparaban para tratar de dar la máxima de tiros contra el enemigo. Pregunta. No, y el barco, que la tripulación, que cada cañón tenía un equipo de 5 o 6 personas, porque cuando el cañón disparaba, brincaba para atrás, tienes que volverlo a poner. Sí, y el disparo de un cañón tomaba 5 minutos. Cargarlo. Un cañón de barco, de eso. Y entonces, imagínense ustedes, y el barco que más disparara, más rápido, pues tenía la ventaja de hundir al otro, ¿no? Porque entre más tú disparabas. Hay que tener en cuenta Estamos en sub y baja, en la realidad del mar. Cuando iba subiendo era más fácil. Entonces había que disparar a la orden. Hay unos barcos que tenían 3 niveles de cañones, 4. 3 niveles, 4. Había gente en 3 niveles tirando tiros por el. Es un campo interesantísimo. De hecho, yo estoy pensando, si a ustedes les interesa, que vayamos al Museo del Mar, que queda aquí en la calle San Francisco. ¿Verdad, capitán? En San Francisco.